Listo. Vamos a ver, por favor, el tema 3 de primer bachillerato, que es el derecho romano y aporte de influencia. Por favor, ¿me ayuda alguien a leer esta parte sobre el derecho en Roma? Listo, entonces vamos a ver el primer subtema, que es derecho en Roma. Entonces nos dice que una de las características más importantes de la cultura romana fue el derecho. Era una de las cosas que más valoraban junto a sus victorias en la guerra. Los romanos llegaron a grabar sus leyes en 12 tablas de bronce que exhibían en el foro y que contenían la ley para todos los ciudadanos que habitaran en el territorio romano. Obviamente, los que eran anexados después de, obviamente, sus conquistas territoriales, eran obviamente catalogados como romanos, pero no dejaban obviamente sus culturas o, bueno, su tipo de cultura que tenían anteriormente. Esto era de vital importancia la cultura romana a sus derechos, sobre todo tanto la mujer, tanto el hombre como la mujer. Y de allí, cuando ya conquistaron obviamente Grecia o los griegos, ellos cogieron algunos derechos de la ciudad ateniente para poder ellos también modificar en sí sus tablas. ¿Listo? Aquí nos dice también que las primeras leyes que los romanos desarrollaron fueron el lus civil, derecho civil, para relacionar entre el ciudadano romano y el lus un derecho de las gentes para su trato de extranjeros. O sea, ahí va la primera generación, la segunda generación, la tercera, y así sucesivamente, ¿no? ¿Quién nomás tenía derechos a participar libremente de asuntos políticos, del clero, y sobre todo para las personas que no tenían derechos, en este caso serían las personas extranjeras, y a la misma vez personas esclavas? A partir del siglo III, en el Lus Gentius, obviamente los derechos de la gente adquirió el significado de una ley universal para cualquier individuo de toda la nación o pueblo. Y de esta ley era dictada por naturaleza, una idea retomada de la filosofía griega. ¿Listo? Sí. Entonces, los romanos tenían obviamente sus derechos, pero cuando la conquista griega comenzó, tomaron una idea de la filosofía griega e implantaron en sus derechos. Entonces nos dice que hacia el año 527, cuando el emperador Justiciano asumió el gobierno de Roma en Bizancio, encontró que las leyes del imperio eran inconscientes, ya que tras cerca de un milenio de uso se habían dividido en viejas y nuevas, promoviendo la confusión del uso. Justiciano quiso resolver este problema y creó una comisión para establecer nuevas leyes imperiales a partir de la existentes, recopilándolas, adaptándolas, eliminando las obsoletas y evitando las contradicciones entre ellas. Obviamente era como un testamento antiguo y un nuevo, y así a su vez ellos iban modificando dependiendo de las necesidades, sobre todo que tengan en el siglo VI que tenían, ¿no? Ya que su idea había tenido éxito, Justiniano resolvió hacer lo mismo con todos los escritos de los juristas para resolver problemas legales, y el resultado fueron 50 libros que se les llamaron digestos. ¿Sí pueden observar o todavía no pueden observar? No, Licen, todavía no se carga. ¿Se carga? Bueno, sigamos. El derecho romano y el derecho anglosajón. Desde hace mucho tiempo hemos venido observando sobre todo el derecho anglosajón, ¿no? Esto quiere decir derecho del blanco. El romano se basa en la codificación de las leyes existentes, tales como él lo hizo Justiciano. La idea romano del derecho requiere que se indague en la naturaleza de las leyes, el por qué las mismas, y a partir de eso elaboran códigos que cubran todas las posibles situaciones que puedan pensar antes de su corte. Por ejemplo, cuando un acto es criminal, cuando no, y cuáles son los procesos a seguir para determinar las penas que las faltas y crímenes. El papel de los jueces en el sistema basado en el derecho romano es estudiar el caso y examinar las leyes codificadas para emitir una sentencia. Por lo tanto, la importancia de los jueces en el estudio y la aplicación de la ley, más no en la elaboración e interpretación de las mismas.
Esta labor queda a cargo de los legisladores y de expertos legales. Bueno, esto quiere decir que la mayor parte de romanos que querían estar encima o obviamente encima, en la cúspide o en el Estado, tenían que estudiar, ¿verdad? Tenían que estudiar obviamente leyes y a la misma vez medicina. O si no, pagar tributos o pagar altos sumas de dinero para que ellos puedan quedarse, sobre todo con algún cargo administrativo. Pero no se dejaban llevar, sobre todo en algunos casos, sobre todo de que ha venido desde hace mucho tiempo con casos de criminales y ladrones, asesinatos, todos esos casos ha venido desde hace mucho tiempo. No se dejan llevar el por qué dirán, sino que tienen que estudiar a fondo la hipótesis para poder dar un veredicto de ese caso. Entonces deben ser bastantes intelectuales al momento de ellos poder dar un veredicto. Entonces el derecho anglosajón no surgió a partir del derecho romano, sino de la Edad Media en Inglaterra, fundamentándose en las resoluciones legales de los reyes para resolver los problemas. Entonces, cuando la conquista, se dice, ¿no?, que la conquista en Edad Media de Inglaterra hacia Estados Unidos, o en sí, cuando hicieron las 13 colonias allá, obviamente se pasaron, los ingleses se pasaron a Estados Unidos para las conquistas o colonizar. Entonces, desde ahí comienza así ya sus distintos tipos de derechos que tienen ahora, o si no, ya comienzan el derecho anglosajón. Para cada problema, el rey y su corte emitían un juicio, pero estas resoluciones rara vez se escribían y eran aceptadas por la sociedad como un hecho. En sí solo se distribuían en la administración, en la junta, o en sí en un ágora. Por último tenemos que hacia el año, perdón, vamos a ver, por último tenemos, actualmente en los países con la influencia de derechos anglosajón, las leyes rara vez se codifican. Eh, ¿Por qué, por qué no es tan flexible como las leyes? Es porque son países desarrollados eh, que a partir de eso no tienen ese problema de choque cultural como lo hay con los demás países. Si bien existen ciertos estatutos o decisiones legislativas escritas, la mayor parte de decisiones y sentencias se basan en precedentes, es decir, se estudian en archivos los casos y resoluciones del pasado similares al que están en juicio, para a partir de allí emitir una decisión, ya que son los jueces quienes dan el veredicto final. Su labor es que gran importancia es en el derecho, puesto que son ellos quienes dan forma a la ley. Entonces, no es tan flexible. Bueno, en sí todas las constituciones o en sí los códigos son flexibles en distintos países, ¿verdad? Pero en sí la Carta Magna es flexible para todos, para que puedan modificar sobre todo a la necesidad de la actualidad, ¿no? De cada una de las personas.